Buenos días una vez más. El Señor les bendiga. Todos sean bienvenidos a Crosspoint Español, especialmente si nos visita por primera o segunda vez. Qué bueno verle. Ojalá tenga la oportunidad de conocerle y saludarle. Y si es que no me acuerdo de usted, pues recuérdeme que ya le conocí una vez y hágame sentir mal. No quiero continuar. Por supuesto que Luceris está sirviendo por otro lado, pero bueno, Carlos está aquí. Carlos, ¿podrías ponerte de pie un momento? Quisiera reconocer el tiempo especial que tuvimos ayer en la charla sobre los principios de emprendimiento. Un tiempo que fue liderado por Carlos Hermes y por supuesto, sí, Carlos estuvo envuelto en eso, Luceris estuvo envuelto en eso. Y si usted no estuvo aquí, se lo perdió. Y definitivamente es algo que vamos a estar haciendo otra vez en el futuro. Queremos darte las gracias y reconocerlo. Gracias, Carlos. A todos los que están con nosotros esta mañana en este salón, pues gracias por traer la iglesia a este salón. Y a todos los que están viendo nuestra transmisión, ya sea por Facebook Live o por nuestro canal de YouTube, muchas gracias por estar en sintonía. Esta mañana, menuda serie que se me ha antojado predicar. Comenzamos una miniserie que tomará lugar los próximos 4 domingos y se titula, no me acuerdo, yo fui quien, Un solo rey, la relación del cristiano con la política. Pues como habrán notado, el tema de esta miniserie pues tiene un potencial un poquito incendiario, un poquito explosivo. Pero lo primero que yo quiero aclarar desde el principio es que mi intención con esta serie no es cambiar su persuasión política, sea cual sea. Yo no sé si esta es la primera vez que usted encuentra este tipo de iglesia, pero en Crosspoint Español nosotros no somos dogmáticos con el tema de la política. Nosotros no somos el tipo de iglesia donde le vamos a entregar un folleto para presionarle indirectamente o finamente a que vote por cierto partido o cierto candidato, sino que nosotros, óigalo bien, Crosspoint Español oficialmente permitimos libertad de conciencia en cuanto a la política. ¿Y sabe por qué? Precisamente por nuestras convicciones bíblicas. Nosotros tenemos un manual para los nuevos miembros. Si a usted le interesa que le envíe uno, me lo deja saber después del servicio. En nuestro manual para nuevos miembros, la sección 5 habla sobre nuestras creencias y tiene una serie de afirmaciones y una serie de negaciones, cosas que afirmamos y cosas que negamos. Pues de esa lista, de esas dos listas que son bastante extensivas, yo quiero compartir 2 afirmaciones y 3 negaciones en particular que describen a esta iglesia. Afirmación número 1. Creemos en la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Eso no es nada más un ideal bonito y medio hippie. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos peleando por política. No dice eso, ¿verdad? En armonía. Primera de Corintios 1. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Romanos 15. Acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo con que la unidad es una expectativa bíblica? 3 de ustedes están de acuerdo, pero bueno. Afirmación número 2. Creemos que Dios es el Señor de toda la vida y que no hay nada en la vida que deba separarse de Dios. No creemos que hay tal cosa como la parte secular de nuestra vida y la parte sagrada. Dios es omnipresente, por lo tanto nosotros vivimos toda nuestra vida delante de la presencia del Señor. Así que no hay nada en la vida que se deba separar de Él. El Salmo 24 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Casi nada, ¿verdad?
Colosenses 1 nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea que los que viven para el Señor y los que viven en contra del Señor, a la larga todos van a dar gloria a Él. ¿Cómo? No me lo pregunté. Y Jesús es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Usted subsiste momento tras momento porque Dios da permiso. Amén. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Otra vez, 5 o 7 de ustedes. Esas son nuestras afirmaciones. Nuestras negaciones. No somos liberales que abrazan la cultura sin discernimiento y comprometen los distintivos del Evangelio. Más bien, somos cristianos que creemos que las verdades de la Biblia son eternas y por lo tanto adecuadas para cada época, lugar y pueblo. Pues eso significa que nosotros, lo más que me viene a la mente es que nosotros afirmamos la ética sexual bíblica. Nosotros la afirmamos completamente. No, pero también no somos nacionalistas que buscan simplemente mejorar una nación, sino que somos embajadores del Rey de Reyes comisionados para proclamar y demostrar la venida de su reino a todas las naciones de la tierra. Damos gracias al Señor por la gran bendición que son los Estados Unidos de América. Felicidades, llegó. A la misma vez, el reino de los cielos es una realidad post-americana. Y tenemos que saber que nosotros tenemos que darnos cuenta de la hermandad que tenemos con nuestros, la relación que tenemos con nuestros hermanos en la fe va por encima de todo lo demás. Eso significa que usted, si usted ha confiado en Jesús como su Salvador, usted tiene más en común con un palestino cristiano que con un americano secular. O con un israelí judío, pero ese es otro tema para otro día. No somos relativistas. Aceptamos con gusto las escrituras como nuestra máxima autoridad por encima de cosas como la cultura, la experiencia, la filosofía y otras formas de revelación, incluyendo política tanto conservadora como liberal. ¿Quién dice amén? Amén. Okay. Ya ahí somos como 27. Esas convicciones llevan a Crosspoint Español a no endosar ningún candidato o partido político. Por lo menos en este clima corriente, porque que yo sepa, Jesús no está corriendo para presidente. No me he enterado. Y la última vez que pudimos escoger, escogimos a Barrabás. Pero bueno. Por eso, mi deseo con esta serie no es dictar la dirección de su conciencia en cuanto a su afiliación política. En verdad no lo es. Mi deseo con esta serie es el bien de la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque el futuro de la humanidad no está ligado con ningún partido político. El futuro de la humanidad está ligado con la iglesia. Con la iglesia. Y no estoy exagerando. Los partidos políticos van a llegar a su fin. Todos los regímenes sobre esdrújula, sean legítimos o no, todos van a llegar a su fin. Amén, ¿verdad? Amén. Van a llegar a su fin. Pero Jesús está comprometido con la iglesia. Él dijo en Mateo 16, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Así que gracias a Jesús, la iglesia es imparable. Amén. Imparable. Yo sé, y lo digo, bueno, hay muchas iglesias que tratan de imponer uniformidad
en sus miembros. Que todos se vistan iguales, que todos tengan por lo menos 4 hijos y que todos voten por el mismo partido. Si usted se fija en la historia, la misma iglesia ha sido la institución que ha demostrado que una comunidad de fe puede tener diferentes perspectivas políticas dentro de sí misma. ¿Oyeron eso? ¿Entendieron eso? No si está de acuerdo, pero si entendió lo que yo dije. La misma iglesia a través de la historia ha dado evidencia de que uno puede estar dentro de una comunidad de fe con diferentes perspectivas políticas. No me crea. ¿Quiero un ejemplo? Le voy a hablar de una comunidad de fe en particular. Esta comunidad de fe en un punto estuvo compuesta de un ultranacionalista religioso que quería derrocar al gobierno opresor. Esta comunidad también tenía un vendepatria que trabajaba para el gobierno opresor y tenía un mentiroso que los traicionó. Si no lo ha deducido todavía, pues yo me refiero a Jesús y sus discípulos. Simón pertenecía a la secta de ¿quiénes? Los celotes. Los celotes, el objetivo de ellos era que Judea se independizara del imperio romano que los estaba ocupando y lo querían lograr a través de la lucha armada. Ahí también estaba Mateo. Mateo recaudaba impuestos de sus compatriotas para entregarlos a ese mismo imperio romano. Y bueno, Judas daba todos los indicios de ser un creyente piadoso, pero terminó entregando a Jesús a sus asesinos. Al principio de mi pastorado, a mí me preocupaba mucho de que, ay Señor, ¿cómo yo puedo asegurarme de que la gente en la iglesia sean verdaderos? Eso no fue una prioridad para Jesús. Y yo no puedo separar. Carmen dice el ganado. Las ovejas de las cabras. Ok, muy bien. El trigo y la cizaña era lo que yo estaba pensando. Nosotros sabemos lo que pasó con Judas, ¿verdad? Pero no hay ningún indicio en la Biblia. Y yo no soy perfecto. Si me equivoco, estoy completamente abierto a que usted me diga, pastor, se equivocó. Yo no he encontrado ningún indicio en la Biblia de que Simón haya dejado de ser celote o de que Mateo haya dejado de recaudar impuestos. Jesús no le exige eso a ninguno de los dos como prerequisito para ser discípulo. Pues eso nos obliga a nosotros a preguntarnos, ¿cómo era eso posible? ¿Cómo dentro de la misma comunidad de fe podía Simón estar en comunión con Mateo? Y no es que eran hipócritas, es porque los que somos seguidores de Jesús debemos tener algo, y óigame esto, debemos tener una jerarquía de lealtades. Necesitamos tener una jerarquía de lealtades. Necesitamos saber a qué cosas nosotros somos leales en nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra carrera, a nuestro partido político, a nuestra iglesia, a tantas cosas de nuestra identidad. Pero entonces necesitamos asignar una jerarquía para ver cuál lealtad es más importante que la otra. ¿Están conmigo, verdad? Pues esa es la única manera en que la iglesia puede predicarle al mundo que Jesús sí derribó la pared de separación, como dice en Efesios. Esa es la única manera en que nosotros podemos predicar eso con integridad. Gracias. Para eso me casé. No, esa es la única manera en que nosotros podemos predicar lo que Jesús dice, lo que Dios dice en su palabra, porque mire, más que celote, más que pro Roma, más que republicano, más que demócrata, más que reformado, más que arminiano, más que americano, más que latino, más que miembro de una raza o de alguna etnia en particular,
nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Bien? Así que les voy a pedir que busquen sus Biblias en Filipenses 3. Vamos a estar cubriendo los versos 17 al 21. Si usted como yo tiene la Biblia de las Américas, va a encontrar ese pasaje en las páginas 1209 y 1210. Mientras ustedes buscan el pasaje en sus Biblias, yo voy a tomar un momento para comentar y explicar el clima político que nosotros estamos experimentando presentemente. Mire, yo no sé cuántos de ustedes han tenido mi experiencia, pero hasta hace unos 10 o 15 años, cuando la gente escogía una iglesia a la cual unirse, el criterio más importante era si ellos estaban de acuerdo con la doctrina que esa iglesia enseñaba. Eso era lo que yo encontraba más frecuentemente hace 10 o 15 años. En general, yo creo que los miembros de las iglesias se mostraban con más disposición a dejarse dirigir por sus líderes, a dejarse exhortar, a dejarse corregir. Yo veía eso antes. En cambio, hoy en día, en vez de estar informados por la palabra de Dios, todos nosotros, empezando por mí, todos nosotros estamos siendo formados espiritualmente por los algoritmos que ajustan nuestras redes sociales a nuestros prejuicios. Eso es lo que nos está formando espiritualmente a todos nosotros. Y el resultado es que hoy en día es muy común ver a la gente salir de iglesias sanas y unirse a iglesias doctrinalmente débiles, lideradas por pastores con llamado dudoso, con tal de que la predicación esté alineada con sus posturas políticas. ¿Entendió eso? La maquinaria de los partidos políticos se ha encargado de radicalizar su retórica. Y el producto es que la sociedad americana está más polarizada que nunca antes. Los dos lados se odian como nunca antes. Pero ahora la diferencia es que esa polarización ha estado infiltrando la iglesia. De manera que en vez de reflejar la libertad de conciencia que ha habido en la iglesia a través de la historia, ahora la extrema izquierda y la extrema derecha están presionando al resto a que se unan a ellos o te voy a cancelar. Y en medio de este clima actual, pues yo he visto a pastores renunciar. He visto a pastores rendirse. He visto a pastores retirarme su amistad. Retirarme su apoyo por no ceder a la presión. Y uno se pregunta, ¿qué me queda a mí por hacer? Hay tanta gente que se está montando en este tren de la polarización política que yo me pregunto si el loco soy yo. ¿Qué debe hacer el ciudadano del reino de Dios? Les invito a que lean juntos conmigo en Filipenses 3, 17 al 21 de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, Pablo le dice a la iglesia en Filipos, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene, aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Palabra de Dios para nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, esta oposición que estamos encarando hoy en día es real.
Pero a la misma vez, Señor, en medio de todo esto, hay razones abundantes para que nosotros estemos llenos de esperanza. Tu Hijo Jesús prometió establecer la iglesia y que las puertas del Hades no podrían prevalecer en contra de ella. Amén. Este ataque, Señor, en contra de tu pueblo no va a prosperar. Señor, yo anticipo, yo espero, Señor, con un sentido grande de expectativa, ese día en el cual este clima sea cosa del pasado, porque tu iglesia es imparable y tu iglesia va a prevalecer. Amén. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y nuestros corazones para recibir tu palabra y ser transformados por ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de mis películas favoritas es Napoleon Dynamite. ¿Quién la ha visto? Nadie le va a admítalo, no se hagan los religiosos. ¿Ah? Yo comprendo que muchos no la hayan visto porque es una de esas comedias que no le gusta a todo el mundo, porque pone a sus personajes en situaciones incómodas y a uno le da vergüenza ajena. Son esas comedias que son difíciles de ver. Ese es el gusto de su pastor. Pues en esa comedia hay un personaje que se llama Uncle Rico. Uncle Rico es un hombre más o menos de mi edad, un hombre de mediana edad, que en sus años de secundaria, él fue parte del equipo de fútbol americano de la escuela. Pues unos 20 años después, para mí ha sido un poquito más de 20 años desde la secundaria. Varios años después, él todavía sigue hablando de que si no lo hubieran pasado de alto en el juego final de la temporada y lo hubieran puesto a jugar a él en ese juego, él habría ganado el juego para la escuela y ahora sería un jugador profesional. Y él sigue hablando de eso, de que ahora las cosas serían completamente diferentes, que él sería rico, que él sería exitoso, que él estaría bien acompañado, en vez de ser un hombre solitario que no tiene la habilidad de estar estable en un trabajo, que vive en su van, en la guagua, y que se pasa filmando videos de sí mismo tirando una bola de fútbol. Uncle Rico es alguien que vive de sus glorias pasadas y no ha progresado desde entonces. Y la verdad es que con ese tipo de actitud, esa actitud estancada en el pasado, no importa cuánto uno haya logrado antes, eso no nos ayuda a nosotros para nada en el presente. Pues yo quiero contrastar a Uncle Rico con dos personas que nosotros conocemos, dos personas que quiero honrar y que todo el mundo ha estado honrando desde que llegaron, me refiero a papá y mamá. Yo sé que yo me aprovecho del púlpito para molestarlos y para exagerar los cuentos de mi infancia, pero aquí no estoy exagerando. Esto no es para efecto dramático. La verdad es que después de ser parte integral en la iglesia donde ellos se formaron en los años 60 y 70, y después de servir su propia iglesia por más de 30 años, en vez de decir yo hice mi parte, ahora voy a colgar los guantes y voy a descansar. En vez de decir eso, ustedes no se recuestan de lo que hicieron en el pasado. Yo veo cómo cada día ustedes desean servir a Dios apasionadamente. Amén. Es como si fuera el primer día. Lo aman apasionadamente y cada día, ustedes actúan como si fuera la primera vez que se dan cuenta que Dios los salvó. Y ustedes les sirven con toda la fuerza que Él les permite. Pues Crosspoint Español es mejor gracias a ustedes. Amén. Sí, dale, Dalisa. Todos nosotros sabemos que ustedes estaban ansiosos por estar de vuelta. Así que cuando nosotros vemos estos ejemplos, nos tenemos que dar cuenta de que en el reino de Dios la pregunta importante no es qué cosas he logrado en el pasado.
La pregunta importante es, ¿cómo estoy sirviendo a Dios ahora? Amada iglesia, ¿cómo estás sirviendo a Dios ahora? ¿Estás activo, estás activa en el reino de Dios ahora? ¿O te estás dejando estancar, metiéndote en controversias en las redes sociales mientras descansas en tus glorias pasadas? Yo encontré una cita excelente dentro de una Biblia de estudio que tengo en casa en inglés. Esa cita dice lo siguiente: la vida cristiana no es una vida de perfección ni de pasividad. O sea que no vamos a ser perfectos, pero tampoco vamos a ser pasivos, sino que es una vida de una búsqueda progresiva de Cristo y su semejanza. O sea, estamos buscando de Cristo y estamos buscando parecernos a Él, mientras aguardamos su retorno y la consumación de todas las cosas. Esa es la vida del ciudadano del reino de Dios. Les pregunto, vamos a preguntarnos en este punto de nuestras vidas, ¿qué es lo que más nos apasiona? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué nos saca de la cama por la mañana? ¿A qué dedicamos nuestros recursos? La respuesta a cada una de esas preguntas nos va a dar una buena idea de cuál es la respuesta a la pregunta principal del pasaje de hoy. ¿A cuál reino pertenecemos? Pero bueno, antes de exponer el pasaje de hoy, les voy a pedir que me den un poquito de tiempo para que nosotros podamos entender mejor el impacto que tiene la política, por lo menos en los Estados Unidos, sobre la iglesia. Así que esta sección la vamos a titular Ideología o Idolatría, cuando la política se convierte en religión. Bueno, quiero tratar de explicarles de una manera objetiva y justa las ideologías principales que hay dentro de los partidos políticos americanos, y vamos a hablar sobre los beneficios de esas ideologías y también del daño que hacen cuando nosotros les damos a esas ideologías el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Están conmigo? Bueno, quiero aprovechar para dar crédito a un libro que me ha ayudado mucho en esta preparación, un libro que hasta ahora pues solo está disponible en inglés. Se llama The Party Crasher, por el pastor Joshua Ryan Butler. Este libro propone que no importa que el sistema político americano solo tenga dos partidos. Hay 4 ideologías principales que nos llevan a escoger nuestro candidato. 4 ideologías principales. Por lo tanto, la ideología política no solo se define en términos de derecha y de izquierda, sino también en términos de si nuestro derechismo o nuestro izquierdismo confía o no en las instituciones. Si tenemos confianza o no en las instituciones, como el gobierno, por ejemplo. Así que en vez de definirnos en términos de derecha e izquierda, también pues tenemos que ver en cuál cuadrante nosotros caemos. Izquierda que confía en instituciones, derecha que confía en instituciones, o izquierda que no confía en instituciones, o derecha que no confía en instituciones. Ya que dejé eso tan claro como el fango, cada uno de esos cuadrantes, en mi opinión, nos da una ideología principal, una ideología legítima, una ideología que tiene razón de ser. Pero cuando esas ideologías se convierten en lo principal en nuestras vidas, cuando esas ideologías se convierten en nuestro Dios práctico, en un ídolo, terminamos tratando a los hermanos en la fe como si fueran enemigos. Así que, para comenzar, la ideología principal de la izquierda pro institución, la ideología principal de ellos es el progreso. El refrán tema del progreso es cambiemos el mundo. ¿Y usted sabe qué? Esa actitud no es necesariamente mala.
Hay cosas que necesitan cambiar. El lado positivo de esta ideología es que el progreso es un mandato divino. Es un mandato que nos beneficia. Dios mismo se lo ordena a nuestros representantes en el jardín del Edén, Adán y Eva. Génesis 1, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Eso es un mandato divino. Gracias al progreso, los seres humanos vivimos una vida más larga y más fácil. Si no fuera por el progreso, como por lo menos la mitad de nosotros no estaría aquí. Pero cuando esa ideología se convierte en religión, resulta en abusos y atropellos. Porque abusamos de la creación, número 1. Y número 2, nosotros tratamos a las personas que no nos son útiles como si fueran un estorbo. Bueno, la próxima ideología principal es la de la derecha pro institución, la ideología de la responsabilidad. El refrán tema de la responsabilidad es ponte las pilas. Eso es una de las cosas que más yo odio que me digan. Si usted quiere molestarme en el fondo de mi corazón, dígame ponte las pilas, Miguel, que eso me trae recuerdos pero bueno. El refrán tema de la responsabilidad es ponte las pilas. ¿Y sabe qué? No es necesariamente malo. El lado positivo de esa ideología es que una vida virtuosa, una vida de principios, es la vida que tiende a florecer. La vida que no es responsable muchas veces se queda estancada. La vida virtuosa tiende a florecer, pero cuando esa ideología se convierte en una religión, nosotros ignoramos las ventajas que Dios nos ha concedido y empezamos a pensar que todo lo que tenemos me lo conseguí yo. Y eso nos hace menos compasivos con las personas menos afortunadas. Endurecemos nuestros corazones y pensamos que pues, ellos no estarían en esa situación si fueran como yo. La próxima ideología principal es la de la izquierda anti-institución. Y esa es la ideología de la identidad. El refrán tema es vive según quien eres. ¿Sabe qué? Eso no es necesariamente malo. ¿Usted sabe por qué? El lado positivo de esa ideología es que para un cristiano, a la hora de combatir las tentaciones, por difícil que se sienta, por mucho que te atraiga la tentación, Dios nos recuerda nuestra identidad. Dios nos recuerda que somos creados en su imagen. Y Dios nos recuerda en Romanos 6 que el nuevo nacimiento significa que nosotros hemos muerto al pecado y estamos vivos en Cristo. ¿Verdad que ahí la identidad ayuda? Pero cuando esa ideología se convierte en religión y en vez de recibir mi identidad de Dios, yo dejo que mi identidad sea definida por mis propios deseos caídos, entonces nosotros valoramos más la felicidad que nuestras responsabilidades. Y por ejemplo, por más casado que un hombre esté, no le importa esa institución, y entonces justifica su infidelidad diciendo, no, Dios quiere que yo sea feliz. La última ideología principal es la de la derecha anti-institución, es la ideología de la seguridad. El refrán tema de ellos es, cuentas claras conservan amistades. ¿Usted sabe qué? No es necesariamente malo. El lado positivo de esta ideología es que en este mundo caído, buscar la seguridad es imprescindible. Este es un mundo caído. Hay gente malvada. El mal necesita ser reprimido. Verdaderamente hay amenazas en contra de las personas que se someten a la ley. Hay gente que toma ventaja. Los gobiernos malvados le quitan al pueblo el derecho a portar las armas para entonces oprimirlos.
en los Estados Unidos es un derecho constitucional. Si no existiera una política de inmigración, nuestro país sería infiltrado por enemigos constantemente. Y yo sé que esta conversación es súper difícil. Y créame, yo estoy de su parte. Y créame que yo sé que la política de inmigración en los Estados Unidos está súper corrupta. No es lo mismo ir a otro país donde uno sabe qué es lo que uno tiene que hacer para inmigrar, que llegar a la ensalada y embeleco que son los Estados Unidos. Pero, dicho eso, todo Estado soberano tiene derecho a determinar su frontera y a determinar la política. Pues, ¿qué sucede? Cuando esa ideología se convierte en religión, nosotros vivimos en sospecha y desconfianza el uno del otro, especialmente a los que no se parecen a mí. Y cuando nosotros nos sentimos de esa manera, lo menos que vamos a querer hacer es predicarles el Evangelio. El progreso, la responsabilidad, la identidad, la seguridad, todas esas cosas son regalos del Señor. Sin embargo, corremos el peligro de terminar elevando cada una de esas cosas por encima de Él. Y cuando esto sucede, estos regalos de Dios se transforman en ídolos que se convierten en el centro de nuestros mundos. Y entonces nos llevan a estar en la situación en la cual nos encontramos hoy en día. En contraste, el pasaje de hoy nos enseña cómo tener estas ideologías sin convertirlas en religión. Filipenses 3, 17 al 21 nos enseña que el que se considera a sí mismo ciudadano del reino de Dios es una persona con 3 cualidades. La primera cualidad que nos debe describir es que somos personas que vivimos para imitar lo que es bueno y noble. Concédame esto, déjenme darle un poquito de trasfondo histórico del libro de los Filipenses. El libro se llama Filipenses porque el autor, el apóstol Pablo, está escribiendo a una iglesia en una ciudad que se llamaba Filipos, una ciudad que ya no existe. Una ciudad donde él había ayudado a fundar una iglesia, una ciudad importante que estaba en Macedonia. Pues Pablo viajó a Filipos en varias ocasiones y plantó la iglesia allí en su segundo viaje. Pues si usted quiere saber sobre cómo Pablo hizo eso, Hechos 16, todo está ahí. Bueno, después que Pablo sale de Filipos, él les escribe esa carta a mediados del primer siglo, con el propósito después de animarlos a través de sus dificultades y sus sufrimientos, porque eso es parte de la iglesia. Pues lo interesante es que a juzgar por esta carta, tú dirías que Pablo es la persona más feliz del universo. Pero no se nos debe escapar el detalle de que Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. Este libro tiene mucho que decirnos y que enseñarnos en cuanto a vivir con gozo, con felicidad. Pues en el capítulo 3, verso 17, Pablo nos hace una exhortación interesante. Él dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Esto es fácil de entender, no se los tengo que explicar. Pero como que uno no tiene la costumbre de decirle a la gente, úsenme a mí como ejemplo moral. O sea, que más que un desafío, eso es una invitación de Pablo a mí como pastor. Una invitación que me intimida un poquito. Porque esa invitación es también para los ancianos. Esa invitación es para los líderes de ministerio. Esa invitación es para todos los que aspiran al liderazgo. Es bueno, mire, es bueno que nosotros vivamos vidas auténticas. Es bueno que nosotros confesemos nuestras debilidades y que no nos hagamos pasar por personas que no somos. Pero también es necesario que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros busquemos mortificar nuestro pecado y que vivamos vidas que sean un ejemplo. Que vivamos vidas que sean dignas de imitación. Señor, ayúdame. Pues Pablo nos muestra instantáneamente un rasgo de él que es digno de imitar.
y es el corazón compasivo de Él. Verso 18. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Wow. Que te llamen enemigo de la cruz de Cristo. Pues, estas personas que Pablo llama enemigos de la cruz de Cristo, aquí yo pues hice trampa, de acuerdo a muchos comentaristas, son personas que dan una impresión de ser líderes en la iglesia, pero les falta el ejemplo de llevar la cruz. Quieren toda la gloria, pero no quieren el sufrimiento. Los enemigos de la cruz no hablan de la cruz. El tema del cual ellos hablan es otro. No hablan de la cruz, no se glorían en la cruz. No quieren participar en compartir los sufrimientos de Jesucristo. Los enemigos de la cruz. Pablo nos advierte que no nos dejemos llevar por esa clase de personas. Y muchos de ellos son líderes en la iglesia. Juzgue usted. Pero un detalle que yo no quiero que se nos pase es la actitud que tiene Pablo cuando habla sobre estas personas. ¿Se dieron cuenta? Uno lo puede ver cuando lee. Pablo cuando habla sobre los enemigos de la cruz, él lo hace a lágrima viva. Como vamos a ver, Pablo conoce el destino final de ellos. Él conoce el destino final de los que rechazan a Jesús. Sin embargo, en vez de tener una actitud de ellos se lo buscaron, en vez de tener esa actitud, su corazón se quebranta al hablar sobre esas personas que están perdiéndose. La aplicación es obvia. Cuando tú proclamas que este mundo necesita salvación, ¿dónde están tus lágrimas? Cuando tú hablas sobre lo corrupto que está este mundo, ¿dónde están tus lágrimas? Cuando piensas en los que se están perdiendo, cuando piensas en tus adversarios políticos, ¿lo haces con ternura de corazón o lo haces con dureza de corazón? Si no es así, si el Señor está siendo bueno contigo en esta mañana y el Espíritu Santo te está dejando saber, esto está siendo duro de corazón. Si el Señor te está dando el regalo de la convicción, ¿cómo puedes romper tu corazón? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos buscar ese quebrantamiento de corazón por los que se pierden? Quédense con esa pregunta. El ciudadano del cielo busca vivir en imitación de, entre otras cosas, por supuesto, de este tipo de actitud compasiva. Pero en adición, algo que nos distingue como ciudadanos del reino de Dios es donde nosotros ponemos nuestra atención. Pablo nos describe la condición de los enemigos de la cruz de Cristo. El verso 19 dice que su fin es perdición. Su Dios, me gusta como lo pone la Reina Valera del 60, su Dios es su vientre. La Nueva Biblia de las Américas lo interpreta, su Dios es su apetito. Buena interpretación, pero me gusta también la metáfora de la Reina Valera. Su fin es perdición, su Dios es su apetito y su gloria está en su vergüenza. O sea que ellos se jactan de cosas de las cuales deberían avergonzarse. Ellos piensan solo en las cosas terrenales. ¿Cuánto tiempo podemos pasar aquí? ¿Y cuánto usted ya ha pensado en su adversario político cuando defino a los enemigos de la cruz, verdad? Admítalo. Pero sea cual sea derecha o sea izquierda, cuando nuestra afiliación política es motivada por nuestros apetitos y por nuestras codicias. Y sus apetitos y sus codicias le pueden llevar a los dos extremos. Cuando nuestra afiliación es motivada por nuestros apetitos y nuestras codicias,
nos convertimos. ¿Saben en quién nos convertimos? Nos convertimos en la persona descrita en Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. No se confunda, esto es un recurso poético en la poesía hebrea antigua. Eh, eh, esto aparece en otras partes de la Biblia, te dice 3 cosas y 4 cosas, 4 cosas y 5. Pues cuando vemos eso, el autor siempre quiere que prestemos atención al segundo, a la cosa número 7, por decirlo así. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, no dijo afiliación a ningún partido. Está hablando de una actitud que sale de aquí. Ojos que miran a los demás por encima del hombro. Usted no se crea que usted está libre de esto. Ojos soberbios, lengua mentirosa. Voy a calmar. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Yo he hecho eso en mi vida. Recuerdo ocasiones específicas en que había un mal objetivo y yo me apresuré. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En este momento la afiliación política ya no importa, porque nos damos cuenta cuánta gente en la iglesia no le importa esto. Y se dan permiso a sí mismos para hacer las 7 cosas de las 7 que Dios odia. Esto sucede cuando nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que no nos importa la imagen de Dios en nuestros hermanos. No nos importa la imagen de Dios en los que son de un país diferente o los que son de una raza diferente. No nos importa la imagen de Dios en la criatura que aún está por nacer. ¿Usted se da cuenta de que este peligro aplica a los dos lados? Usted se da cuenta en cómo usted se puede convertir en un enemigo de la cruz cuando tu ideología política se convierte en religión. Por esa razón, en vez de concentrar nuestra atención en nuestros apetitos, Pablo nos exhorta a fijar nuestros corazones en la anticipación del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cristiano republicano, cristiano demócrata, existen. Cristiano libertario, son menos. Pablo nos recuerda en el verso 20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ven pronto. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Aleluya. Amada iglesia, en vez de estar en una búsqueda desenfrenada por el poder y por el dominio, la palabra de Dios nos exhorta a someternos al Dios que es soberano, al Dios que es Dios sobre todo el universo. Es importante que nos demos cuenta de que, para ir cerrando ya, es importante que nosotros nos demos cuenta de que este asunto de nosotros negarnos nuestros apetitos pecaminosos, el no dejar que nuestro Dios sea nuestro vientre, el no dejar que nuestro Dios sea nuestros apetitos. Nosotros podemos pensar en eso y podemos decir, bueno, eso es ser disciplinado. Eso es una vida de ascetismo.
Eso no es una vida de ascetismo. El uno negarse a sí mismo y tomar su cruz, eso es lo que sucede naturalmente cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es algo que uno que ha sido salvado por el Señor hace de su corazón. Eso no es ascetismo, es adoración. Nosotros podemos mortificar nuestros deseos pecaminosos porque nos hemos identificado con la muerte de Jesús en la cruz. Y eso también significa que nosotros vamos a resucitar como Jesús resucitó. Romanos 6 nos dice: ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Eso es lo que hacemos cuando nos bautizamos, nos identificamos con la muerte de nuestro Señor. A fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, primero que nada, antes de resucitar para la eternidad, aquí hay un cambio aquí, ahora andamos en novedad de vida, nuestra vida es nueva. Como decía el corito, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, por más intensa que se sienta esa tentación. Si tú eres del Señor, ya no eres esclavo. El Señor te ha dado el poder para decir no. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y esperamos su regreso. Amén. Mi oración es que esta sea toda la información que usted necesita para decidir a cuál reino usted se va a afiliar. Mientras el equipo de adoración pasa al frente y toma sus lugares, les voy a pedir que se unan conmigo en oración. Señor, una vez más, como pedí al principio, pido ahora que tu Espíritu Santo abra los ojos y los corazones para recibir tu palabra y para que nosotros sometamos nuestras vidas a tu dirección. Señor, que lo hagamos en las cosas que encontramos que son afines con nosotros, pero Señor, que lo hagamos más que nada con las cosas que nos da trabajo. Señor, que nosotros te entreguemos esas áreas de nuestro corazón que en verdad no queremos entregar, donde todavía queremos tener autonomía, donde todavía no nos queremos dejar regir por ti, nuestro Padre que nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Te ruego, Padre Celestial, que tú lleves a esta iglesia, a esta congregación, a través de un camino de amor y de unidad, todos enfocados en nuestra unión con Cristo, para así mirarnos unos a otros, Señor, con amor y con compasión, y de la misma manera al que se pierde, Señor. Danos corazones que se angustian por los que se pierden. Danos, Señor, cuídanos, Señor, de insultar innecesariamente a nuestro campo misionero. Ya tu evangelio tiene suficiente insulto para nuestros corazones orgullosos. No nos gusta saber que somos pecadores y que somos insuficientes para ganarnos tu favor.
No nos gusta saber, Señor, que la única manera en la cual podemos ser reconciliados a ti es a través de confiar en lo que Jesús hizo por nosotros y no a través de nuestros propios esfuerzos. No nos gusta. Pero, Señor, permite que nuestras vidas sean un reflejo de la gracia que tú nos has mostrado a nosotros. Para así ver, Señor, tu iglesia como debe ser. Una iglesia que no está pendiente a lo secundario o a lo terciario, no sé cómo se dice, pero que seamos una iglesia que desea exaltarte a ti, nuestro Salvador. Danos, Señor, el discernimiento y la sabiduría para poder distinguir entre lo esencial y lo secundario. Por el bien de tu iglesia, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.